Sí, Perfecto, cuando, cuando quieras. bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tener un nuevo coloquio perinatal organizado por la Fundación para la Salud Materno-Infantil, Fundasamín, y el coloquio Liderar, ¿no? Eh, organizado y dirigido por Mario del Barco. Y nosotros cuando organizamos estos coloquios pensamos en tomar temas importantes con referentes de cada tema. Este es nuestro objetivo y hoy continuamos. El primero fue con Díaz Rossello, José Díaz Rossello, un gran amigo que habló sobre el cerebro parental, una conferencia y unos intercambios estupendos. Y hoy tenemos el privilegio de tener a Ana Esperanza, que es una referente en el tema regionalización, pero que tiene una carrera y una trayectoria muy amplia. Yo la conocí en el Posadas en la década del 70, cuando ella estaba en su formación en terapia pediátrica. Después fue a terapia del Garrahan, ahí trabajó en trasplante hepático y era su métier más importante. Y en ese momento organizó en la Sociedad de Pediatría el Comité de Medicina Interna. Fue la pionera de la organización de ese comité. Después comenzó a tener interés en salud pública. Hizo carrera allí y llegó a directora nacional de maternidad e infancia de la Nación, y allí tuvimos numerosos intercambios con Ana por proyectos en diversas provincias, una tarea intensa, fructífera, que dejó una marca muy importante en la salud pública. Ella es especialista en sistemas de salud y seguridad social y fue hasta hace poco asesora en maternidad e infancia de la CABA, y creo que todavía lo sigue siendo, y nos manda permanentemente informes que nos son de suma utilidad para conocer realidades cambiantes de la salud perinatal. Viajó y conoció todas las provincias del país. Prácticamente toda la gente del interior conoce a Ana. Y nosotros en estos coloquios les pedimos, con Mario pensamos que en vez de nosotros dar el currículum, le pedimos a los disertantes que hagan una breve semblanza de sus hitos en su vida profesional, que a veces son más importantes de lo que uno lee en un currículum. Como panelistas tenemos dos personas con gran experiencia, Alberto Schwartz e Iván Amato, que Mario después los va a presentar, y ellos también son referentes en el tema y van a enriquecer este coloquio. Así que, dicho esto, le doy la palabra a Ana Esperanza para que nos haga su semblanza y comenzar después su presentación. Ana, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación a Luis y a Mario desde las organizaciones que ellos coordinan, por la posibilidad de hacer esta presentación, esta estrategia como es la regionalización perinatal, de la que vengo trabajando con, bueno, con profesionales a los que también acompañaron este proceso y también con decisores políticos. Bueno, para contarles, bueno, saben, soy pediatra, me formé en el Hospital Gutiérrez. Cuando terminé mi residencia como jefatura, algo que caracterizó mi carrera fue tener la oportunidad de iniciar procesos. Y así fue que en el Posadas inicié como terapista infantil, haciendo siempre procesos como de autodidacta, juntamente con profesionales como la doctora Albano, la doctora Orsi, que acompañamos y hicimos realidad la terapia intensiva del Hospital Posadas. Después, digamos, continuando mi trayectoria, tuve el privilegio también de, cuando se abre el concurso del Hospital Garrahan, presentarme y poder salir como, digamos, médica de planta, de cuidados intermedios y moderados en los primeros lugares, lo cual me permitió realmente, fue un gran aprendizaje para todos los que pudimos ingresar al hospital, la posibilidad de hacer trabajos multidisciplinarios, en ese momento, bueno, como mencionó Luis, fue elegida en mi sala junto con el equipo con el que trabajé, en poder seguir a los pacientes post-trasplante PAT, digamos, habiendo sido trasplantados. También fue todo un proceso de autoformación de todo el equipo que forma parte en ese momento de la unidad de cuidados intensivos, el CIM 61, muchos probablemente lo conozcan. Y bueno, y en el transcurso de esos años, también, bueno, con cambio de gestión, cuando la Alianza gana las elecciones, tuve la oportunidad de volver al Hospital Posadas como directora médica,
y la verdad que ahí pude hacer un trabajo muy interesante de reorganización de la atención ambulatoria. También, digo, siempre tuve la suerte mi forma de ser de poder estar acompañada con profesionales que siempre colaboraron en los proyectos que yo propuse. Y bueno, después de esa experiencia, y volví al Garrahan y de ahí pude empezar a trabajar, fui a trabajar al Ministerio de Honoren. Cuando salía del Garrahan me iba al ministerio porque juntamente con el doctor Pedro Sarrasqueta, que me llevó allí, empezar a trabajar porque me interesaba la salud pública. Siempre quise ser pediatra y pensaba cómo se podría bajar la mortalidad infantil. Y bueno, y allí empecé a trabajar, primero ya les digo a Honoren, después cuando hubo la posibilidad de ingresar, pude dejar el Garrahan y entrar al Ministerio de Salud Infantil, y allí, analizando las causas de mortalidad y fundamentalmente la postneonatal, que en ese momento era muy importante, trabajar en la organización de la campaña de invierno, que muchos conocerán, ¿no? Siempre en procesos de gestión y de organización, porque como digo al final de mi charla, y esto no es dicho por mí, sino por el doctor Pedro Sarrasqueta, que la mala organización impacta tanto como la calidad de la formación de los profesionales. Así que bueno, creo que fue de gran impacto, y bueno, y después se suma la campaña de invierno del palivizumab, que logré también instalarlo para todos los prematuros, las vacunas, la vacuna de la hepatitis A, por mi experiencia en el Garrahan y tener que tratar niños con hepatitis fulminante, niños sanos. Así que bueno, en esa época se pudieron hacer, bueno, y cuando paso a directora, que para mí fue un privilegio que el doctor Eugenio González García me eligiera en ese cargo, que para mí me parecía tan lejano para alguien que no, digamos, que no va desde lo técnico, ¿no? Desde lo político, y la verdad que ese reconocimiento me llenó de gran satisfacción, y bueno, y de mucha responsabilidad. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar fuertemente con todos los grupos que en ese momento formaban parte de la dirección. A todos les agradezco la colaboración que siempre tuvieron conmigo, las distintas áreas, que no puedo nombrar a todos en este momento. Alberto fue uno de los profesionales que colaboró fuertemente también en la tarea de las distintas acciones que promoví, en especial la regionalización perinatal, que fue una tarea no muy subcíclope. ¿Por qué? Porque, bueno, si los intereses políticos, dejar de que un niño, un bebé, dejara de nacer en su tierra, dejara de nacer en un municipio y tendría que trasladarlo a otro, bueno, fue impactante. Había que cerrar maternidades que no cumplían con lo que vamos a describir que son las CONE, las condiciones de seguridad de la atención del parto. Y bueno, y cuando eso estuvo encaminado, bueno, y toda una movida de los cardiólogos infantiles en nuestro país, en especial de los hospitales pediátricos, que empezaron a movilizarse por el hecho de que los cardiópatas se diagnosticaban y a veces no llegaban a la cirugía, morían por intercurrencias, y ahí, vuelvo a decir, coordiné también todo un grupo de trabajo, cardiólogos infantiles, cirujanos infantiles que me ayudaron. Vuelvo a decir, no puedo nombrar a todos, pero que con ellos pudimos desarrollar el programa de cardiopatías que ustedes conocen y que ha logrado de que no haya lista de espera en el sector público para este tipo de, digamos, de patología que tienen los recién nacidos o los niños. Así que bueno, ya después, digamos, llegó el 2015, y el 2015, bueno, con el cambio de gestión, me tuve que ir, pero a los pocos meses me llamaron de la ciudad de Buenos Aires, porque muchos profesionales que estaban en Nación volvieron a la ciudad, me llamaron, y entonces, bueno, el doctor Ferrante y el doctor Quirós, y desde esa época sigo trabajando, asesorando el departamento materno-infantil. Y bueno, y cuando volvió otra vez cambio de gestión, la última, digamos, con Alberto Fernández, ahí me vuelven a llamar de Nación desde la dirección de redes, que es un tema que a mí, bueno, tiene que ver con todo mi trabajo. Empiezo a trabajar también en este ámbito, asesorando y tratando de armar las redes perinatales, y en especial el trabajo de este último año ha sido en el AMBA, aunque también trabajé en el desarrollo digamos, cómo el programa de cardiopatías también podía, y que también esto fue una decisión, empezar con el diagnóstico prenatal a derivar a las gestantes a los centros quirúrgicos,
y no derivar al recién nacido quizás de tantos kilómetros. Así que bueno, y ahora otro cambio de gestión, y me acerqué también a las nuevas autoridades y también me pidieron si podía continuar. Y bueno, en ese sentido, bueno, ya estoy trabajando con el nuevo director, que es el doctor Ariel Sasmani, tratando de colaborar en la continuidad de las estrategias que se vienen planteando. Bueno, creo que los resumí. La verdad que miro para atrás y me da gran satisfacción haber podido o seguir contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad materno-infantil. Bueno, muchas gracias, Ana. Qué bien que queda que cada uno pueda expresar y que pueda mostrar lo que hizo y lo que vas a seguir haciendo. Por supuesto que cada uno de los panelistas también podrían estar con nosotros para dar conferencias sobre el tema. Hoy lo hemos invitado al doctor Alberto Schwartz, que ha trabajado codo a codo con Ana en muchos aspectos. El doctor ha sido ex jefe del Parisien y del Hospital Castec en el servicio de neonatología siempre. Ha trabajado mucho en redes, con redes, con los servicios. Tiene una vasta experiencia porque además fue consultor de la OPS y yo lo vi trabajar en el interior profundo, acá en Salta, donde tuve la suerte de compartir con él talleres para los agentes sanitarios, o sea que su espectro va desde la perinatología o la neonatología básica hasta aquella de alta complejidad porque dirigió servicios. E Ivana, una persona que está en el sur, en Neuquén, una profesional que fue jefe del departamento de neonatología o del servicio de neonatología de Neuquén y que ahora está como jefe del departamento de maternidad e infancia del Hospital Castro Rendón, allá en Neuquén. Una provincia que fue, digamos, pionera en este tema tan importante que hoy vamos a tratar. Entonces, sin más dilación, quiero decirle a todos los presentes por el canal de YouTube que aquellos que quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna duda pueden hacerlo a través del chat de YouTube, donde vamos a seguir sus preguntas y ver si podemos contestarlas al final. Ahora le dejamos la palabra a Ana, que va a dar su conferencia, y a continuación de ello vamos a trabajar con los panelistas y con todo el público que nos acompaña. Les agradecemos a todos la presencia. Anita, cuando quieras, podés compartir pantalla. Bueno, ya estoy compartiendo, ¿no? Bueno, está bien, está ok la pantalla. Como les dije, vamos a hablar, la exposición tiene que ver con la regionalización de la atención perinatal y bueno, y justamente un desafío de gestión para reducir la morbimortalidad materno-neonatal. En primera instancia voy a comentarles cuáles son los últimos datos oficiales de la mortalidad materna, infantil y la mortalidad materna. Luego les voy a hacer referencia de por qué la regionalización de la atención perinatal. Y por último, bueno, algunos información y datos con los que he trabajado en los últimos meses para mostrar cuál es la situación de la atención materno-neonatal en cuanto a los números de servicios que tenemos en las distintas jurisdicciones. Y por último, bueno, alguna propuesta de cómo seguir en el proceso de regionalización perinatal que lleva ya más de 10 años de la misma. Para empezar, ¿cuál es la evolución de los recién nacidos en nuestro país desde el año 1990 al año 2022, de las cuales son los últimos datos? Fíjense que en los últimos 30 años el descenso fue del 27%, pero es algo muy llamativo que en los últimos 9-10 años el descenso ha sido del 36%. O sea que de 750.000 nacimientos tenemos en este momento menos de 500.000 nacimientos al año. Por lo tanto, la tasa de natalidad en los 90 estábamos en 25 y en el 2022 estamos en una tasa de natalidad de 10.7 por 1000. ¿Dónde nacen los niños en la Argentina? Ustedes saben que tenemos los distintos sectores. En las estadísticas vitales hablamos de sector oficial cuando nos referimos al sector público.
donde nacen el 62% de los niños, con lo cual tenemos una gran responsabilidad, prácticamente 2/3 de los nacimientos, y 1/3 nace en el sector no oficial. Cuando hablamos de no oficial nos referimos fundamentalmente a los niños que nacen en instituciones, clínicas y sanatorios, que dependen de la seguridad social, que dependen de las prepagas y también que dependen de las universidades o de las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta el número de recién nacidos, como les dije, 495.295, las defunciones en niños menor de 1 año constituyen 4.162, el 8.4 por mil, siendo la cifra del año pasado de 8 por mil. Y no podemos dejar que va a ser hincapié fundamentalmente también a las defunciones maternas, que son 170 en el 2022, y mantiene cifras que se mantienen más o menos estables en 3.4 por 10.000. Si analizamos la mortalidad infantil, sabemos que las dividimos en defunciones neonatales y defunciones postneonatales. Las neonatales a su vez las dividimos en precoces cuando son de menos de 7 días, y las tardías más de 7 días, hasta los menores de 28 días, y fíjense también que dentro de las funciones neonatales predominan también las precoces. Con respecto a cuáles son las... dijimos que la mortalidad de la Argentina estábamos en 8.4 por 1000 nacidos vivos, pero todavía tenemos varias jurisdicciones que están por encima del dígito en mortalidad infantil. Haber llegado a un dígito en el 2015 fue un gran hecho, pero todavía tenemos jurisdicciones como Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Tucumán, La Rioja, que están por encima de los 2 dígitos. ¿De qué mueren los niños en la Argentina? Fundamentalmente de las condiciones originadas, afecciones originadas en el periodo perinatal, 52%, y en segundo lugar las malformaciones congénitas. Si analizamos la mortalidad neonatal, fundamentalmente cuando hablamos específicamente de la mortalidad neonatal, el 71% casi son las causas de estas defunciones y casi el 25% malformaciones congénitas. Si nos referimos específicamente a las postneonatales de 28 días a menores de 1 año, las malformaciones congénitas que ya vienen del periodo anterior, los niños que superan la etapa neonatal pero que tienen complicaciones que llevan y mueren en lo que sería el periodo postnatal, y bueno, acá las enfermedades respiratorias siguen siendo una de las causas dentro de la mortalidad específica postneonatal. Si analizamos, esto es un dato muy importante, la mortalidad infantil en relación al peso a nacer, y acá esto lo da, tiene bien... se puede ver claramente en el informe de estadísticas vitales que, y esto se divide en hasta 1499 y así sucesivamente, el gran porcentaje de niños los niños que nacen con menos de 1.500 gramos, que en realidad es el 1.2% de los nacimientos, constituyen el casi 44% de la mortalidad infantil. Ahí por eso nos referíamos al peso que tenían las afecciones perinatales. Con respecto a los criterios de reducibilidad, ustedes saben que en el país se trabaja hace muchos años con los criterios de reducibilidad, ya el año pasado, y que se fue actualizando, porque esto era necesario actualizar, dado que las medidas de diagnóstico, de tratamiento o de prevención se van modificando y van progresando en el transcurso de los años. Y por lo tanto, bueno, se pueden trabajar con este criterio y hablar de causas reducibles, y que en el caso de la mortalidad neonatal llega al 62%, y en el caso de la postneonatal, 69%. O sea que tenemos mucho para trabajar para lograr reducir estas defunciones que serían muy importantes reducir, o sea, serían evitables. Pasamos a la mortalidad materna. La mortalidad materna, dijimos, estaba en 3.4 por 10.000. Acá tienen las curvas. Lo más importante a recalcar es el descenso de la mortalidad materna por aborto. Los dos picos que tuvimos con respecto a H1N1 y al COVID, que hizo que las causas indirectas de muertes maternas aumentaran, y las causas
directas, que constituyen el 63% de la mortalidad materna, son fundamentalmente las causas hemorragias, síndromes, digamos, de eclampsia o de infecciones, y esto tiene que ver gran parte con cómo se trabaja, cómo se hace el control prenatal y cómo se desarrolla el parto y cómo se cuida el puerperio. El 26% causas indirectas y aborto, como ustedes ven, la importante disminución al 11% cuando previo a situaciones donde bueno, no se trabajaba tanto con anticoncepción o no había llegado tanto a la población o desde que tenemos la posibilidad por ley del IVE-ILE, se ha reducido drásticamente las muertes por aborto. Bueno, después de estos datos, que son fundamentales para poder planificar, sin información y sin datos es muy difícil hacerlo, siempre nos planteamos desde la dirección en su momento, y yo lo sigo planteando desde todo punto de vista, y siempre hablamos de los derechos, pero que los derechos deben hacerse visibles. Y el derecho que tiene toda mujer gestante es a un embarazo planificado, a un control prenatal integral y de calidad, y a un parto seguro y respetado. Y todo niño y niña tiene derecho a nacer en el nivel de complejidad que le corresponde según riesgo. Y esto quedó claramente en evidencia cuando voy a hablar que se hizo un estudio en el AMBA de una encuesta perinatal que hizo el doctor Schwartz junto con el doctor Karolinsky, que demostró claramente dónde los recién nacidos de tan bajo peso, donde nacían, lamentablemente morían. Bueno, las evidencias demuestran, y esto lo aprendimos y digamos con antecedentes internacionales, que la regionalización perinatal es efectiva y eficiente para reducir la mortalidad materno-infantil. Bueno, cuando empezamos, y esto, bueno, fue trabajado desde la dirección, debo mencionar a la doctora Isabel Kurla también, es neonatóloga y ella trabajó coordinando el grupo neonatal y también con gran experiencia en estos temas. Empezamos a plantear la necesidad de apoyar y desarrollar esta estrategia. También quiero recordar que dentro de los 10 principios de la OMS que plantea el cuidado perinatal, ya en el 2003, habla del sistema regionalizado mediante un sistema deficiente de referencia de centros de atención primaria, que es donde empieza la regionalización, hacia niveles superiores de cuidado. Desde ya que también habla de la necesidad de trabajo multidisciplinario, que el cuidado del embarazo y el parto, digamos, el embarazo debe ser integral en cuanto a que se cumplan todas las necesidades de la mujer, centrado en la familia, respetuoso y apropiado teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales. También como antecedente muy importante en nuestro país es la ley nacional que conocemos en general como la ley de los 1000 días, que es la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que también plantea en su redacción y en su reglamentación la necesidad de regionalizar los servicios de atención perinatal y pediátrico, asegurar la atención de calidad según riesgo, diseñar corredores de derivación y trabajar, esta ley ya habla de la necesidad de trabajar con los distintos subsistemas de salud que sabemos que ustedes conocen que están en nuestro país. Bueno, ¿y qué es la regionalización? Esta definición, bueno, que digamos la tomamos de esta publicación, consiste dentro de un área geográfica que puede ser, que en general es una provincia, es una jurisdicción, pero puede ser una región sanitaria, de un sistema de salud materno y perinatal coordinado, va a ser de acuerdo entre las instituciones en las que se establece el grado de complejidad, basándose en las necesidades de la población. Esto tiene como objetivo mejorar la atención de calidad, utilizar adecuada la tecnología y que el personal perinatal esté altamente entrenado y el número necesario según la organización que se establezca. Cuando empezamos a este planteo, que en realidad buscamos antecedentes internacionales,
y en esto colaboró, bueno, el doctor Alberto Schwartz, que hizo el primer documento, junto con el CLAP, que nos apoyó desde el CLAP OPS, para que también pudiera la palabra tan autorizada de OPS CLAP, diera respaldo a la estrategia que veníamos desarrollando. Y así ustedes pueden ver que en los años 70, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Portugal en los años 89-90, también empieza a trabajar y cierra obstetricias de menos de 1.500 partos por año. Chile habla y organiza por regiones sanitarias, pero bueno, en Argentina, como ya se dijo, y participa una representante de la provincia, ya en los años 70-80 la provincia de Neuquén regionaliza la atención perinatal y regionaliza la atención sanitaria en general. Bueno, ¿y cuáles fueron las etapas que tuvimos que cubrir que en el transcurso de todos estos años? Fíjense, en el 2008 fue una reunión del COFESA, como ustedes saben, la reunión donde se reúnen todos los ministros de salud de la nación. Ahí se da inicio el lanzamiento del Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil. Pero bueno, una cosa ya se ha anunciado y otra cosa en la gestión. ¿Cómo empezábamos? Teníamos el antecedente ya del 2003, en el 2003 ya el equipo perinatal, coordinado en ese momento por la doctora Cheli Lomuto, había hecho una evaluación de las maternidades si cumplían o no con las CONA, o sea, condiciones seguras de la atención. Con ese antecedente, en el 2009-2010 hicimos esta segunda evaluación y que nos permitió tener esta línea de base para poder trabajar con el inicio del plan operativo de reducción, o sea que ya con una actividad concreta de gestión en las jurisdicciones, poder trabajar específicamente en esa estrategia y en otras, porque desde ya que no fue la única, pero bueno, me refiero a la regionalización. 2011 pudimos realizar la jornada internacional, la primera, y el primer documento del cual les hablé, que era el apoyo teórico sobre el cual nosotros nos basábamos para llevar adelante esta estrategia, porque se imaginan ustedes que había mucha resistencia política para los objetivos que veníamos planteando. Bueno, ustedes saben que desde maternidad e infancia distintas estrategias fueron apoyadas por el Plan Nacer, que ahora es el SUMAR, y el Plan Nacer, cuando se hace la categorización de maternidades, se establecen las CONE y no CONE, empieza a pagar solo los partos en las maternidades con CONE. Eso, bueno, hizo mucho ruido político, pero tuve mucho apoyo político, porque, bueno, directamente hablaban con el ministro, con el secretario, para que esto no pasara, pero bueno, el apoyo político se sostuvo y así se siguió. Ahí nos dimos cuenta, con la doctora Isabel Kurler, de que la resolución que hablaba de la organización de los servicios de neonatología no hablaba de complejidad, sino de número de partos, así que también tuvimos el apoyo del área de calidad para hacer ese cambio. Bueno, se continuó trabajando entre el 2010 y 2015 en las provincias priorizadas, que fueron las provincias del norte, o sea, NOA y NEA, y las regiones sanitarias, las 4 regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, en el caso de las provincias del norte por el dato de mortalidad infantil, y en las regiones sanitarias fundamentalmente porque hay una gran población y aunque la tasa de mortalidad infantil no era tan alta, el número de niños o de mujeres que mueren es alto. Bueno, seguimos trabajando con el plan SUMAR, que en esto, cuando hablábamos de la categorización y que las maternidades 3 deberían atender los niños de mayor complejidad, se creó el paquete prestacional de alta complejidad para prematuros y para niños con patología quirúrgica. Bueno, todo se siguió trabajando hasta que, bueno, yo en 2015 me fui y finalmente después de un tiempo es elegida directora de maternidad e infancia la doctora Diana Fariña, que siguió trabajando este tema, hizo una segunda reunión sobre regionalización que dio lugar al segundo documento de regionalización perinatal, donde se muestran las experiencias exitosas que tuvieron lugar en distintas provincias, y también Diana logra
que se firme esta resolución que lamentablemente después nos llega la pandemia y quedó como en suspenso y no se aplicó con tanta fuerza como se podría haber seguido si la pandemia no hubiera llegado a nuestro país. Aquí en el artículo 1 dice que se aprueban las CONE como requisitos para el funcionamiento de establecimientos de salud públicos o privados donde se atienden partos. Que todos los servicios sanitarios públicos nacionales y donde se atienden parto, que forman parte del Ministerio y de las distintas leyes de prepagas y, bueno, y de otros servicios, deben cumplir con las CONE. Se invita a que todos firmen, aprueben esta resolución y que la maternidad e infancia debe, a los efectos de cada 3 años, realizar y comprobar que se revisen las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, y que en realidad esto se hizo también entre el 22 y el 23 desde maternidad e infancia para el sector oficial o público. Bueno, con todos estos antecedentes, bueno, ¿por dónde empezamos a regionalizar? Y en realidad queremos hacer hincapié, y creo que ahora lo vamos a hacer lo hacemos con más énfasis que en su momento, porque la regionalización empieza en el primer nivel de atención. Probablemente en los primeros años pusimos más énfasis en lo que era la organización hospitalaria de las maternidades, pero a esta altura, y viendo los datos, como les voy a mostrar, es necesario hacer el énfasis en que la regionalización empieza en el primer nivel de atención con un control prenatal de calidad e integral. Nominalización, accesibilidad, búsqueda activa, integral en cuanto a número adecuado. La OMS propone los 8 controles, no los 5 como anteriormente. La necesidad de hacer un laboratorio, ecografías para, digamos, y mejorar el diagnóstico prenatal, identificar el riesgo y hacer una referencia oportuna. En nuestro país, más del 99% de los partos son institucionales, esto lo debe decir, cumpliendo o no CONE, pero son institucionales, pero nosotros insistimos que en realidad la maternidad segura es cuando cumple CONE. Pero esto se refiere fundamentalmente a que tenemos un porcentaje muy bajo, digamos, de partos que se hacen fuera de las instituciones. También esto fue para nosotros muy importante, de que la atención de la madre podía complicarse. Yo, perdón, no lo dije, cuando llegué al ministerio como pediatra, no sabía que las madres morían como consecuencia de su embarazo, de su parto en el puerperio, lo cual fue para mí muy impactante. Y la verdad que empecé a trabajar fuertemente en este tema junto con el equipo. Y bueno, y ahí aprendí que las madres pueden complicarse hasta un 20%. De ahí que empezamos a trabajar con la emergencia obstétrica, empezamos a desarrollar la simulación para capacitar a los equipos de guardia de las maternidades en el manejo de la emergencia obstétrica y la necesidad de que haya una unidad de cuidados intensivos en las maternidades de nivel 3. Bueno, ¿qué otras evidencias tenemos para seguir trabajando en regionalización? Sabemos que la mortalidad neonatal es menor cuando los bebés de mayor riesgo nacen en unidades de mayor complejidad, que es posible lograr que más del 90% de los bebés de mayor riesgo nazcan en unidades especializadas. Esto, bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires se ha logrado, casi el 95% se logra que nazcan, y creo que esto es posible en casi todas las jurisdicciones. La mortalidad de los bebés de menos de 1.500 depende de la experiencia de la institución tratante y en especial del número de enfermeras, y esto lo quiero reforzar, por paciente crítico. Sabemos también, pero no nos pasa a nosotros, que en general los sistemas regionalizados requieren menor proporción de médicos especializados. Y esto es algo que tenemos que revisar. Necesitamos que haya más enfermeras, que haya más pediatras para atender niños recién nacidos sanos, y las pediatras deben estar específicamente en la atención de la terapia intensiva neonatal. Cuanto mayor es el trabajo en la unidad de cuidados intensivos, lógicamente los mejores resultados, y la unidad es muy pequeña, en general tienen peores resultados. Tiene que ver, como ustedes saben, con el entrenamiento, y este es un trabajo que hicimos desde la doctora Ikurlat, hizo un trabajo de investigación en esto, analizando, tomando algunas maternidades, y también pudo confirmar esto, que cuanto mayor es el censo de recién nacidos en la UCIN, esto se asocia con menor mortalidad de estos recién nacidos.
Bueno, estas fueron las fundamentaciones del trabajo y de seguir con esta estrategia a pesar de los cambios de gestión. Esto hay una decisión política y técnica de continuar con este proceso. Pero bueno, breves introducción también, y quiero porque quizás algunos de los que están escuchando no tienen claro qué significa maternidades seguras que cumplan CONE, y esto asociado a centradas en la familia, concepto que digamos, el doctor Miguel Larguía impuso de alguna manera en la CERDA y que tomamos nosotros desde la Dirección de Maternidad e Infancia, a lo que agregamos segura y que tenía que ver con el cumplimiento de las CONE. ¿Qué son entonces las CONE? Las condiciones obstétricas neonatales esenciales, que ya la OMS en 1983 establece como necesarias, y tiene que ver la necesidad de sangre segura. Cuando hicimos la evaluación de las CONE en 2003 y después en 2010, era impresionante el número de instituciones que no tenían sangre segura, o sea que las mujeres con hemorragia no, digamos, no tenían este elemento esencial para su tratamiento. La necesidad de una anestesia y de disponibilidad quirúrgica ante la necesidad de una cesárea, que bueno, es un tema a tomar porque ahora lamentablemente la usamos en exceso en algunas maternidades con CONE. La evaluación del riesgo materno y neonatal, tanto para la estabilización de eventual descompensación materna o neonatal, y tener la posibilidad, ante una complicación, de un traslado oportuno al nivel de referencia. Estas son las llamadas CONE. Bueno, ¿y cómo estamos y de dónde empezamos? En este momento, según la última evaluación que hizo la Dirección de Salud Perinatal y Niñez en el 2023, estamos con 435 maternidades oficiales, cumplen CONE casi el 73% y atienden casi el 96% de los partos, y hay casi un 28% que asiste, poquito menos del 4% de los partos, pero que todavía estamos con este diagnóstico, y muchos atienden menos de 100 partos, otros gran porcentaje menos de 1000. Y esta ha sido la evolución desde 2010, cuando empezamos con la evaluación que se hizo en ese año. El 83% cumplía las CONE, y la evolución que tuvo el cumplimiento de CONE hasta el 2022. Estamos casi en un 96%. El número de maternidades en el 2003, cuando se hicieron la primera evaluación, estas maternidades, digamos, no eran, son instituciones donde se hacían partos. A nivel oficial, público, 876. Cuando hicimos la evaluación en el 2010 eran 715. En el 2022, 511. Y en el año 23, la última evaluación que se hizo, en 435. ¿Y cómo se categorizaron las maternidades que cumplen CONE? En nivel 2, 3A y 3B. Las niveles 3 son de mayor complejidad, las de niveles 2 atienden baja complejidad, embarazos de más de 35 semanas, y los niveles 3A, embarazos de 32 semanas o más, o recién nacidos de 1500 gramos o más, y las niveles 3B, menos de 32 semanas o menos de 1500, pacientes complejos, críticos, quirúrgicos, y es así como sostenemos la categorización. Bueno, pero la red necesita, para ser tal, la posibilidad de comunicación. Esto es una red, y para ello los diferentes instrumentos de comunicación que se usaron, desde telefonía fija, ahora tenemos la posibilidad de telefonía móvil. Debo recalcar el Internet, las oficinas de comunicación a distancia, tanto consultas sincrónicas como asincrónicas, que también, digamos, que dieron gran impulso con la pandemia, y para poder lograr una derivación de la embarazada antes del parto, cuando corresponda, cuando hay un embarazo de riesgo, o para referenciar recién nacido crítico cuando es necesario, aunque nosotros tratamos que estos traslados sean intraútero. Para este sistema de comunicación debe haber un nodo central, que es el que pueda recibir los pedidos de derivación y pueda resolver a qué maternidad, de acuerdo a la complejidad, debería ser esa gestante. Desde ya todo esto
podría facilitarte con un sistema de historia clínica única o electrónica en los que se viene trabajando y donde también toda la problemática de la interoperabilidad también debe tenerse en cuenta. Los traslados, bueno, para ello, bueno, se trabajó desde el comienzo, cuando el SUMAR compró muchas ambulancias, que bueno, no cumplieron muchas veces el rol, pero es fundamental para lograr la referencia obstétrica. En este caso, no necesitan ambulancias de complejidad para derivar la embarazada, pero sí es necesario las ambulancias neonatales para cuando hay que trasladar a un recién nacido crítico, o a veces la contrarreferencia de los recién nacidos, de unidades de alta complejidad a unidades de mediana o baja complejidad. No puedo dejar de mencionar, y esto es fundamental, lo que llamamos casa de madre o residencias de madres. Las maternidades de nivel 3, en especial las 3B, deben contar con casas para que en espera del parto, por razones de distancia, geográficas o sociales, o es el espacio que conocemos como residencia de madres, que alberga a las mamás cuyos bebés están internados en la UCIN, y puede albergar al binomio en forma previa al alta. En general, estas casas de madre o residencias, el personal que se requiere son personal obstétricas o voluntarias. Bueno, este es un esquema que hemos modernizado, donde están las instituciones de nivel 2, o 3A, algunas de ellas, los centros de salud que derivarían a esta maternidad del nivel 2, o si debe referirse a la maternidad de nivel 3, sea A o B. Bueno, pero el trabajo, digamos, siempre nos dimos cuenta de la necesidad de poder avanzar en la categorización, tanto de las CONI como de la complejidad de las maternidades del sector, digamos, no oficial. Hubo algunos intentos que no pudimos llevar adelante para trabajar con las obras sociales provinciales, pero vuelvo a recordar el antecedente de la provincia de Neuquén, que ya desde la década 90 categorizó, bueno, había categorizado al sector público, pero categorizó también al sector privado, clínicas y sanatorios, que utilizó el SIP para abonar los partos y que no paga partos cuando las maternidades donde no se respetó la categorización. Creo que esto continúa, bueno, seguramente nos va a contar Iván. Y como antecedente bastante reciente, fue en el 2019, en ese momento, bueno, la doctora Mónica Rinal, directora de Maternidad e Infancia, logra poner en evidencia una situación de aumento de la mortalidad materna en las clínicas y sanatorios, digamos, no oficiales, y ahí se logra evaluar estos lugares donde nacían niños. Se categorizaron, ahí intervino el equipo de salud perinatal y niñez de Nación junto con la provincia, se hizo la evaluación de las clínicas y sanatorios, y la ministra de Salud estableció una resolución por la cual se autorizó el funcionamiento de las clínicas que cumplían CONE y se las caracterizó. Bueno, con todo este panorama que muestra la situación en la que estamos y a la que llegamos en todos estos años, quiero contarles a ustedes información para la gestión que es indispensable para poder seguir adelante con la regionalización perinatal. Dijimos que la regionalización perinatal empieza en el primer nivel de atención con el control, y para ello el control adecuado de las gestantes. Fíjense, estos son datos del sistema informático perinatal, que bueno, durante mi gestión logramos desarrollar juntamente con el doctor Carolinski y el licenciado Bolzán, el SIP llamado Gestión, que pudo poco resumir una serie de variables que pudieran ser llenadas sí o sí por los servicios de obstetricia para poder tener una cobertura que en este momento a nivel del sector público es de alrededor del 70-72%. Entonces, fíjense que aún en 2022 tenemos en Argentina 2,8% de gestantes que llegan al parto sin control prenatal, ¿no? Y esto es variable, y esto lo pueden ver en el informe SIP que está en el Banco de Recursos del Ministerio de Salud para cada jurisdicción.
Es cierto que, bueno, tomé el dato de 2017 para ver cómo estábamos en ese momento, estábamos con un 4,9%, bueno, hemos reducido el número de gestantes sin control prenatal, pero todavía hay un largo trabajo a hacer en la búsqueda activa, en la nominalización de las gestantes para que lleguen al parto controladas. Y bueno, hablábamos de que por lo menos debían tener 5 controles, aunque hablamos ahora de los 8 controles. En este momento llegan al parto 25,7% de las mujeres con un control prenatal insuficiente, varía de acuerdo a la jurisdicción, cuando en el 2017 estamos en 30,7%, es decir, venimos mejorando, pero debemos mejorar mucho más. Y otro dato muy importante, que es la captación temprana, es decir, antes de la semana 13 o 14, y que en este momento es del 40, o sea que el 44,5% de las gestantes son captadas antes de la semana 13, cuando en el 2017 era el 41%. Hemos mejorado, eso tiene mucha importancia en relación a fundamental el primer trimestre del embarazo y la posibilidad de diagnóstico prenatal adecuado en ese trimestre de gestación. Bueno, vamos ahora y bueno, aquí les voy a mostrar algunos datos del AMBA. El AMBA es la ciudad de Buenos Aires más las, digamos, regiones sanitarias que tienen cada una de ellas un número importante de municipios, con lo cual las instituciones donde nacen niños en la provincia de Buenos Aires, algunas dependen del municipio, otras dependen de la provincia, y también hay alguna maternidad de nivel, digamos, nacional. En la ciudad de Buenos Aires, digamos, las 12 maternidades dependen, digamos, del Ministerio de Salud. Acá quiero mostrarles estos datos, los conozco porque trabajo en el AMBA hace muchos años, y lo que hice fue tomar, si ustedes vuelven a leer, o los que no leyeron, el primer documento que el doctor Alberto Schwartz realizó, y que hay un capítulo específico que habla de la provincia de Buenos Aires, él establece datos del 2008 de cada una de las regiones sanitarias. La quinta es el norte, digamos, son los municipios que están al norte de la ciudad de Buenos Aires, la sexta es los municipios que están al sur, la séptima y la 12 son municipios que están al oeste de la ciudad de Buenos Aires. El número de partos que teníamos en el 2008, fíjense, era casi 117.000, y ahora tenemos casi 80.000. Como les mostré, que la natalidad viene disminuyendo francamente, en especial en los últimos años, hubo un 32% menos de partos en el 2022 en relación al 2008. Allí el doctor Schwartz también establece cuáles eran las maternidades que hacían partos. En ese momento no estaban categorizadas, eran 56, y ahora, en el transcurso de los años, se abrieron otras maternidades en alguna de las regiones sanitarias, por lo cual los servicios de obstetricia son 60. Y son, con respecto a los servicios de neonatología, eran 56 obstetricias más los 3 hospitales pediátricos, servicios de neonatología en la ciudad de Buenos Aires, eran 59. Ahora son 60 neonatologías más los 3 pediátricos, son 63. Para reflexionar, tenemos menos nacimientos y hemos aumentado el número de maternidades. Y a veces esto tiene que ver también en relación a, bueno, qué pasa con los municipios, qué pasa con la provincia, y en ese sentido resulta a veces difícil coordinar acciones. Bueno, y de este AMBA, si analizamos cuáles son las maternidades por el número de partos, nos encontramos en el AMBA que hay un 41% de maternidades por menos de 1.000 partos, 31% de 1.000 a 1.500 y más de 1.500 partos por año, el 26,7%. Y de estas maternidades, del total de las 60, 38 tienen nivel 3, o sea, el 63%, y si le sumamos los 3 hospitales pediátricos, sería un 68,3% de neonatologías de nivel 3. Estos números justamente son para la reflexión, desde ya que hay que
digamos, seguramente habrá que revisarlo, pero bueno, son datos que pude obtener de datos de CIP, de evaluación de maternidades, del CISA, y que pude llegar a estas conclusiones. Perdón. Por otra parte, ya les digo, con datos del Ministerio de Salud, también del área de calidad, que lleva el registro de las instituciones que hacen partos, aquí he puesto el número de nacimientos según establecimiento oficial, o sea, público y no oficial, y el total de maternidades oficiales y el total de maternidades, perdón, no oficiales. Y acá las oficiales sin CONE. Entonces, voy a dar un ejemplo sencillo. Provincia de Buenos Aires, 156.000 nacimientos, de los cuales oficial 100.000, no oficial 50.000, tiene un total de 150 instituciones que hacen partos, de las cuales 41% no cumple, perdón, 41 no cumplen CONE, y además hay 75 sanatorios o clínicas que realizan partos que no están categorizados. Podemos tomar Córdoba, 42.000 nacimientos, oficiales 22.000, no, o sea, mitad y mitad, no oficiales 19.000, tiene 52 maternidades que cumplen, totales, perdón, y 21%, 21 maternidad, perdón, no es por ciento, no cumplen CONE. Y hay 7 lugares no oficiales, o sea, privados, que realizan parto. Está con signo de interrogación porque para mí fue duda, porque no pude confirmarlo con las bases de datos que contaba. Entre Ríos, 9.000 partos, 5.000 no oficiales, 9.000 públicos, 5.000 no oficiales, 27 instituciones públicas, de las cuales 11 no cumplen las CONE, y tiene 2 lugares privados que tampoco fueron categorizados. Lo mismo para el resto de las provincias. Quizás voy a mencionar, bueno, Mendoza ya lo mencioné, que tienen categorizadas, me llama la atención que hay 22 categorizadas, no sé si en el último tiempo fue revisado. Neuquén, que tiene 7 categorizadas, y voy a mencionar Misiones, porque Misiones hizo un trabajo muy importante de regionalización, tiene 13.000 nacimientos oficiales, 6.000 no oficiales, o sea, el doble oficial, tiene 8 maternidades que cumplen CONE, sola una que está teóricamente sin CONE, aunque estos están trabajando para que las tenga, y cuando iniciamos el proceso de regionalización tenía 35 instituciones que hacían parto. O sea, por eso quiero recalcar el trabajo que se hizo en la provincia de Misiones, donde hubo un apoyo político y técnico muy importante. Bueno, y así en cada una de las jurisdicciones, estos son datos para que cada jurisdicción trabaje, analice y pueda hacer algún planteo de cómo continuar con la regionalización. ¿Cómo avanzar? Hasta ahora, desde que empezamos, 2010-2024, estamos como logros, que tenemos gran parte de los nacimientos con CONE, un alto porcentaje de recién nacidos están en maternidades nivel 3, con traslados intraútero. ¿Cuál es la etapa que tenemos ahora? Y esto es dada la disminución de nacimientos, necesitamos evaluar, concentrar el parto según complejidad y lograr que las CONE sean de las instituciones no oficiales se categoricen y evalúen las CONE. Que hay antecedentes internacionales que muestran que el descenso del número de nacimientos debe plantear el número de maternidades oficiales y no oficiales. Bueno, acá justamente se habla en Noruega de instituciones que deben tener 2.000 a 3.000 partos. Chile no justifica maternidades que tengan menos de 1.000 partos y deben tener menos de 1.000 partos por alguna cuestión, digamos, de lejanía. Debe asegurar que haya personal capacitado para estabilizar el recién nacido y la referencia oportuna. Ya les hablé de Portugal. El Reino Unido tiene maternidades por lo menos de 3.000 partos. ¿Y por qué replantear entonces el número de maternidades? La amplia oferta de nacimientos oficiales y no oficiales con menos de 1.000 partos al año tiene impacto en el número de neonatólogos que se requieren. Resulta que
digamos, especialidad y hay gran competencia entre público y privado por esos especialistas. Hay entrenamiento y deficiente los equipos perinatales cuando las instituciones tienen de menos de 1000 partos por año y no qué decir si tienen menos de 500. Tanto los residentes de obstetricia, obstétricas, neonatólogos tienen una capacitación inadecuada. Dificulta la cobertura adecuada de planta y de guardia, y no hablemos también del déficit de enfermería. Y también es una cuestión también de costo-eficiencia, ¿no? Por la asignación inadecuada de recursos. Su reducción permitiría, si lo trabajamos, contar con una atención continuada, en especial en las neonatologías, reducir horas de guardia, mejorar el número de enfermeras, que es clave, y tenemos que empezar a incorporar a los pediatras en las neonatologías de nivel 2. ¿Cómo vamos a llevar esta etapa? No es una tarea sencilla, se requiere el aval político de autoridades de salud, y les diría también hasta de los gobernadores, y la necesidad de formar equipos técnicos capaces de realizar una propuesta y ejecutar las acciones necesarias a fin de lograr este objetivo de adecuación de la atención perinatal. Esto no es decir cierro y cierro, no. Debe haber un equipo de conformación técnica que haga una propuesta concreta, analizando el impacto sobre los actores involucrados, rediseñando la red, identificando los equipos perinatales con mejores resultados, evaluando la situación de las distintas maternidades en cuanto a la estructura edilicia, recursos humanos, equipamiento, comunicación, tener en cuenta la incorporación de la telemedicina, evaluación y si es necesario reformular los sistemas de coordinación, traslado, registro, reformular los roles de médicos generalistas, obstétricas y pediatras en la atención del recién nacido normal durante el parto y la internación conjunta, mejorar la gestión de los servicios, reconociendo la incumbencia de las obstétricas, y capacitar a los equipos obstétricos en todo lo que significa la atención de la emergencia obstétrica, creando un programa de capacitación continua en la red. ¿Y qué hacemos ante maternidades de pocos partos que no cumplen con las CONE? Determinar si la atención debe ser discontinuada o bien reforzada, en caso de continuar funcionando por razones geográficas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa con maternidades de 500, de menos de 500, menos de 1000 partos en áreas urbanas? Sobre la organización y recursos de los servicios de obstetricia, podrían reconvertirse en centros de atención integral de la mujer, que tenemos un déficit importante en los controles preventivos, en cuanto a salud sexual, prevención de cáncer genitomamario, consejería en reproducción asistida, hacer controles, seguir con controles prenatales que incluyan tamizaje prenatal y derivación a la maternidad que corresponda, por cercanía o complejidad, ya sea materno-fetal. ¿Y qué pasa con los servicios de neonatología? Esto requiere modificar la distribución del recurso humano, siendo esto una especialidad crítica, designaciones de guardia que distribuyan sus horas en planta y en guardia, cargos de 40 horas semanales de nivel 3 con actividad de guardia no mayor de 12 horas, mayor número de enfermeras, y voy a insistir en la necesidad de incorporar pediatras para la atención de neonatología de nivel 2 o atención de los recién nacidos que podrían salir de la neonatología y los podrían atender los pediatras. Finalmente, además de la decisión política de la que hablé, se requiere el compromiso de los equipos perinatales, de las asociaciones de profesionales y de las sociedades científicas, todos dispuestos a apoyar y realizar un cambio de la organización perinatal con la mirada centrada en las gestantes y los recién nacidos, que redundará también en la mejora de calidad del trabajo de los equipos. Los próximos desafíos es llevar adelante la propuesta, lograr un mejor control prenatal, poder realizar campañas de difusión pública que nunca lo logramos, mejorar el diagnóstico prenatal con el tamizaje fetal en el primer y segundo trimestre, mejorar el seguimiento de los recién nacidos vivos con morbilidades de las neonatologías, mejorar la calidad de los servicios, siempre viendo la posibilidad de capacitar en servicio. Necesitamos desde ya una política de recursos humanos a nivel nacional, después de la pandemia y una crisis de replanteo en cuanto a las condiciones laborales, salario, carrera profesional. Necesidad de jerarquizar a los profesionales de la salud. Presentar ante el Poder Legislativo una ley nacional de regionalización que alcance a los 3 subsectores, entre tanto hacer efectivo el cumplimiento de la resolución 670 del 2019, e impulsar la sanción de la nueva ley de ejercicio profesional de las obstétricas que reconozca a nivel nacional sus incumbencias, presentada al Congreso Nacional en varias oportunidades y rechazada por los grupos de profesionales médicos. Vuelvo a decir, como dije al comienzo,
que el origen de la mortalidad y la morbilidad es tan importante como la mala organización como la falta de competencia clínica. Si nos organizamos mejor y de ya hay muy buena competencia clínica en muchos servicios, vamos a lograr mejorar los datos de mortalidad neonatal y materna. Aquí les muestro, si ustedes quieren, lo dejo un segundito. Este es el primer documento de regionalización perinatal. Si ustedes pueden escanearlo, pueden acceder al mismo. Si no, igual lo van a encontrar en el Banco de Recursos del Ministerio de Salud de Nación. Y este es el segundo, que se hizo en el 2018, donde se cuentan, en la gestión de la doctora Fariña, donde se cuentan los distintas jurisdicciones, los distintos desarrollos exitosos que tuvieron en la regionalización perinatal. Bueno, siempre termino con esta frase, que la salud es una decisión política, y espero que la nueva gestión siga apoyando esta estrategia. Mis datos, si quieren comunicarse, muchos me conocen, tienen mi mail o mi teléfono, y otra vez muchísimas gracias por haberme permitido esta presentación, que pienso que puede llegar a ser como el puntapié inicial para que en cada jurisdicción empecemos a replantear o para modificar y mejorar la atención perinatal. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Fantástica presentación. Mario, paso a que presentes a los panelistas y coordines esta parte. Perfecto, ya sabemos quién es Alberto Schwartz, así que con gran experiencia. Ana lo citó varias veces. Alberto, tienes la palabra. Gracias, Ana, por ajustarte al tiempo. Realmente un cúmulo de experiencia tan enriquecedora. Alberto. Sí, bueno, la verdad es que escuchando a Ana, uno piensa que qué riqueza de hechos, de cosas que las pensó y las hizo, y las consultó con los equipos y los hizo, que es raro en el país, digamos, que pasen esas cosas, que alguien tenga un programa, se convenza de que esto se hace y la pelea de Tierra del Fuego a Jujuy, como recorrió y nos hizo recorrer a los equipos que tuvimos la suerte de trabajar con ella, nos hizo trabajar de Tierra del Fuego a Jujuy en todos lados. Y fueron años, no sé si fueron 7, 8 años que estuvimos juntos, riquísimo, riquísimo. De las cosas que dijo me llama, y de lo que mostró, yo quería mostrar, voy a hacer, tenía un montón para decir, pero voy a decir lo menos posible porque no hay tiempo. Y quiero además que hable Ivana, que tiene la experiencia viva de la regionalización. Si se fijaron bueno, no hubo posibilidad de mirar el detalle, pero en la Argentina mueren el 43% de los menores de 1.500 gramos, ¿sí? 43%. Sepamos que de los menores de 1.500 gramos, el 2/3 pesan entre 1.000 y 1.500 y 1/3 pesa menos de 1.000 gramos. Entonces son chicos que los que estamos en neonatología estamos acostumbrados en general a que no mueran, pero muere el 43%. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si miramos la curva que pasó Ana de mortalidad infantil, hay un descenso muy consistente de la Argentina, muy consistente. Sin embargo, cuando uno mira, todo el mundo bajó consistentemente. De los 200 países del mundo que registran, hay 14 que no bajaron, están casi todos en África subsahariana. 186 bajaron. Entonces uno tiene que decir, bueno, que estamos bajando bien, ¿en dónde estamos? Y si miramos a los dos costados, nosotros tenemos la mortalidad infantil que Uruguay tenía hace 17 años y la mortalidad infantil que Chile tenía hace 21 años. Si nos comparamos con algún país que hizo las cosas ordenadamente, tipo Canadá, eh, nosotros estamos en el año 86-87.
de Canadá. O sea, como si recién estuviéramos empezando a hacer terapia intensiva neonatal. ¿Y eso por qué si hay tan buenos neonatólogos y tan buenos resultados y lugares tan prestigiosos que son invitados internacionalmente? Bueno, porque hay una inequidad muy grande entre cómo se atiende en algunos lugares y cómo se atiende en otros. Entonces, ¿cuánto tienen que morir? Si yo miro un país muy ordenado, que además lo seguí porque tuve la suerte de tener la misma beca que el que organizó el sistema portugués, el doctor Antonio Torrado, que ya falleció, eh, pasó al siglo XXI, digamos, en mortalidad, con un 13%. Ya desde del 2000 al 2011 hicieron el balance que pasó con todos los menores de 1.500 gramos y se le muere el 13%. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar a un siglo XXI de Portugal, tenemos que bajar casi del 43 al 13. ¿Sí? Hay gente que puede tener esa mortalidad en la Argentina, sí. La cuestión, ¿se pueden derivar los chicos? Sí, en Cava se está derivando en inútero el 96%, en Entre Ríos también. El tema es derivarlos para que fallezca el 13%. Eh, Eso es muy importante y si hay gente que lo puede hacer, bueno, ¿cómo hacemos para combinar los sectores para que influencien en que esta cantidad de chicos, que es chica, no es más que el 1,2% de todos los nacimientos, pero se lleva casi el 40% de la mortalidad infantil? ¿Cómo hacemos para que estén supervisados por la gente que mejor experiencia tiene? La otra cosa que me pidió Ana, que yo le mandé un trabajo muy interesante y me dijo comentarlo vos porque ya no le daba el tiempo ponerlo, es cuánto cuesta esto. Y hay un trabajo muy interesante publicado hace 2 años en la revista Argentina de Salud Pública, hecha en el Hospital Pena de Bahía Blanca por gente del CONICET, que evaluó todos los gastos. Bueno, la cuestión es que un chico de menos de 1.500 gramos en el Hospital Público Pena de Bahía Blanca cuesta $10.000 en dólares. $10.000 la internación, que de promedio son unos 55 días de los sobrevivientes, ¿no? $10.000. Y si pesaba menos de 1.000, cuesta $15.000. Entonces, bueno, eh, y se puede calcular la demanda en obstetricia y neo, es fácil de calcular, porque es más o menos constante lo que pasa en el mundo. Lo que es difícil es organizar la oferta. Me puse a fijar, y acá termino, cuánta gente, cómo está organizado el sistema de salud. Y hay un artículo muy interesante del año 2023. Y ahí vi que hay 291 obras sociales, 291, hay 674 prepagos y hay, bueno, 516, ahora un poco menos, hospitales públicos que hacen 550 partos que se hacen no, hospitales públicos. El promedio da 550 partos por maternidad pública. Ahora, en ese artículo, muy interesante, y quiero leer una frase, porque y solamente leer esa frase, dice, la existencia de tres subsistemas que dan cobertura o protección a sectores bien diferenciados de la población es indicativa de la presencia de inequidad. Esta se expresa ante la ausencia de un marco regulatorio, ausencia, repito, de un marco regulatorio común que define el nivel de cobertura para todos los subsectores y la escasez de instancias institucionalizadas de diálogo y coordinación entre los representantes de cada subsistema. Imposible describir mejor este drama. Ahora, ¿quién escribió esto en el 22? El gobierno. Y si lo buscan en el trabajo en la revista Argentina de Salud Pública, son todo, desde la Dirección Nacional de Atención Primaria hasta Maternidad e Infancia, todos firmaron que esto es un despiole.
Es como si el jefe de policía de Rosario dijera, ay, qué barbaridad la cantidad de crímenes que hay. Pero bueno, ¿qué haces si ya lo sabes? Si ya están como describió Ana, todas las herramientas ya hechas. Está todo para hacerlo. Lo que falta es tomar la decisión política de organizarse y quién hace qué. Si las mismas autoridades dicen esto, bueno, las que eran, dicen esto es un despiole, tuvieron 14 años para organizarlo, bueno, hubo gente en medio de esos 14 años que hizo, y acá la tengo al lado, que es Ana, hizo, y todo está listo y servido sobre la mesa para organizarse como corresponde y llegar a niveles como tiene Uruguay o como tiene Chile. Bueno, eh, eso quería decir. Muchas gracias por estar en esta No, reunión y la gracias verdad que es Alberto, un privilegio, tus un palabras, privilegio. lo único que, tus palabras lo único que demuestran es una gran experiencia. Algunas veces no hacen falta tantos datos, digamos, para poder, con la experiencia, transmitir lo que nos pasa como argentinos. Ivana, ¿qué reflexiones tenés con respecto a la presentación de Ana y sobre tu experiencia allá por Neuquén, que es una provincia pionera? Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a los organizadores por la invitación. Y la verdad, un honor para mí compartir con la doctora Ana y el doctor Alberto su enorme excelencia en el tema y su gran experiencia. Bueno, la verdad que reflexionando lo que ambos decían, creo que es importante escucharla a Ana y creo que impacta y creo que nos convence, creo que hay un alto convencimiento en los equipos de salud de que este es el camino y que la regionalización perinatal tiene que ser un incentivo para todas las jurisdicciones de nación y creo que tenemos una gran responsabilidad aquellos que están escuchando, que forman parte de decisiones políticas, como bien lo decía el doctor Alberto y Ana, de poder hacer los cambios necesarios para que en la Argentina pueda seguir realizándose lo que ya Ana mostró el camino y la evidencia internacional muestra. Gracias porque Neuquén creo que ha dado un poco de testimonio en la Argentina de que es posible y que los resultados son visibles, como Santa Fe, como los que están publicados en los dos documentos de muchas provincias que también nombró Ana en la charla, excelente conferencia, que muestra que los equipos debemos estar convencidos que este es el camino que tenemos que apoyar y convencer a nuestros políticos y sostenerlo en el tiempo, creo que es como decía el doctor Alberto, es lo difícil. Y Neuquén no ha sido fácil, tiene 50 años, pero también tenemos vaivenes, también no somos ajenos a las realidades económicas, a los problemas edilicios, a los problemas de recursos humanos. Esto creo que lo compartimos toda la nación, pero creo que lo más importante, rescato de mi provincia, es que las personas que iniciaron esto convencieron a los equipos de salud que esto era la mejor atención humanizada y de calidad para las madres y los recién nacidos, ¿no? Y creo que eso es lo más impactante de la charla de Ana, ¿no? Está demostrado, digamos, ¿no? Y creo que Argentina tiene que avanzar, como dice el doctor Alberto, en seguir trabajando. A mí me sigue haciendo ruido personalmente, digamos, este 30% de lo no oficial y de Neuquén también. Después lo voy a invitar al doctor Alberto Videla que cuente la experiencia con la obra social de Neuquén y cómo sigue en la provincia, porque no es fácil sostener esto, la categorización, el replanteo. Todos tenemos nuestros inconvenientes y las decisiones políticas muchas veces exceden a lo que los equipos queremos realizar realmente en las provincias, ¿no? En nuestras jurisdicciones o sabemos qué es lo que tiene impacto en lo que nosotros como equipos realizamos. Nosotros en la provincia hemos también, creo que quería agregar que algo que es importante y que suma, que creo que la doctora también lo nombró en su conferencia, es el análisis de las muertes maternas, infantiles, que es una herramienta importante también para los equipos y las jurisdicciones, demostrar caminos de mejora, ciclos de mejora, ver cómo estamos funcionando en las provincias. Nosotros en Neuquén hemos tratado de sostener
estamos en un momento que nos subió en este último año la mortalidad, entonces hay todo un replanteo, que creo que esto es lo que tienen que hacer los equipos, de sentarse, como decía Ana, y formar equipos y poder iniciar y reevaluar cómo estamos trabajando en cada jurisdicción y qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, yo creo que también tenemos que dar tiempo a las preguntas de toda la gente que ha escuchado esta charla. Te voy a dejar a Alberto, pero bueno, darle gracias a la doctora Ana Esperanza, porque creo que cada vez que la escucho me convenzo más y creo que los equipos de salud tenemos que apoyar esta iniciativa, esta estrategia que ella inició en la Argentina, por lo cual estoy muy agradecida de ser parte de este conocimiento y que podemos incentivar al resto de las provincias que nos están escuchando de que tenemos que apoyarlos como equipos de salud y que las decisiones políticas, poder convencer a nuestros decidores políticos que este es el camino para mejorar la calidad de atención tanto de las madres como de los niños. Así que voy a dejarlo a Alberto que cuente un poquito la experiencia que Ana mostró de Neuquén en relación a lo no oficial, que también hay cosas para hacer y estoy totalmente de acuerdo. Y después hacerle dos preguntas a Ana, digamos, de una preocupación mía es la enfermería, como lo dijo el doctor Alberto, Ana también lo mostró, es decir, también creo que desde lo nacional hay que facilitar, digamos, que la enfermería se especialice. A veces para las provincias del interior no es tan fácil llegar a Buenos Aires. Entonces, ¿cómo mejoramos el trabajo de las personas que son esenciales para el cuidado de estos recién nacidos en las maternidades 3B, ¿no? Es mi pregunta hacia Ana, que nos pueda dar estrategias para las provincias también de cómo poder mejorar la formación de enfermería, la calidad de atención, ¿no? En algo que el doctor mostraba recién, Alberto, el impacto de la mortalidad de los menores de 1.500 que van a ser atendidos en las maternidades 3B. Gracias, Ivana. Antes de darle la palabra a Alberto, quiero decirle que hemos tenido una constante de entre 100 y 110 participantes, que lógicamente a medida que pasó el tiempo, después fueron algunos dejando, pero hay jefes de servicio que han estado, que te mandan saludos de Tucumán, de Santiago del Estero, de Jujuy, de acá de Capital, jefes de servicio como Silvia García, también está Gladys A. Es decir, hay gente que nos acompaña, digamos, en este webinar y les agradezco a todos. No hay preguntas específicas, digamos, del conjunto. Alberto, ¿por qué no nos ilustras un poco acerca de lo que Ivana nos dijo? Sí, gracias por tan magnífica conferencia de Ana. Yo soy el que la conozco desde antes a Ana, porque ella era residente de segundo en el Niños y yo era residente del primero. Así que la conozco desde antes que Luis Prudence. Bien. Eso ya es todo un logro. Bueno, ¿cómo? Perdón. Que digo que eso es todo un antecedente, te digo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, no, bueno, el tema, como decía Ivana, es difícil sostener. El mayor desafío, me parece, que es sostener lo que se ha logrado. Yo estuve en el CLAP haciendo una beca de investigación hace muchos años y le traje la idea a Cristina Garibaldi, que era mi jefa en ese entonces, los más viejos la conocen a Cristina Garibaldi, de que había escuchado que en Uruguay, si no hacían el SIP, no le pagaban la prestación. Entonces ella, cuando pasa de la Subsecretaría de Salud al Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que tiene la mayoría de los partos, pone ese requisito y además categoriza las maternidades de acuerdo con los niveles de complejidad y consigue una resolución ministerial para que se cumpla esto. Bueno, lamentablemente no se cumple esto en Neuquén. Yo estuve trabajando para el Instituto de Seguridad Social en el 2018 y ya lo de los niveles de complejidad no se cumplía. El SIP todavía se cumplía porque el Tribunal de Cuentas lo exigía y en realidad a mí me contrataron porque necesitaban un GIL que firmara, perdón la expresión. Bueno, yo rebotaba las que estaban mal hechas. En realidad, lo que ha sucedido actualmente es que el Instituto de Seguridad Social se consiguió una nueva plataforma para donde ya
no tienen que estar el SIP presente para que lo paguen, de manera que siguen pagando las prestaciones, aunque se hagan en distintos niveles de complejidad, aunque no se complete el SIP. Yo estuve tratando de buscar la resolución ministerial en aquel entonces, no la pude encontrar en la Subsecretaría de Salud, en el Instituto menos. Después me enteré que la tenían cajoneada porque ya venían con toda esta idea de hacer, ¿no? O sea que difícil sostener. También quiero decir algo sobre lo que habló Ana sobre maternidades centradas en la familia, que ahí lo mencionó, medicina centrada en el paciente. Nosotros estamos trabajando en eso también en varias instituciones, pero entendemos que se llega tarde cuando tratamos eso con gente que ya está formada. Así que Iván Amato, que está en la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional del Comahue, introdujo el taller de maternidades centradas en la familia en pregrado, ¿sí? De manera de que esto se pudiera seguir sosteniendo y evolucionando y que los alumnos se reciban ya con otra concepción de lo que es la atención de medicina fuera del modelo médico hegemónico. Y bueno, esto un poquito era lo que quería decir, ¿no? Gracias, Alberto. Bueno, yo quiero decirte que en este panel yo quiero también jerarquizar la generosidad y la presencia siempre de Luis Pruden, para mí uno de mis maestros en la neonatología y que ha trabajado intensamente en el campo de la neonatología por su progreso en Argentina. Aquí hay algún comentario que sí quisiera leer, disculpen si no les doy, que dice que el doctor Abella Gilardón, dice Abella, que ustedes saben que trabaja en el Ministerio de Salud Pública, de gran trayectoria, dice, el problema es la frase de Carrillo, que si bien es cierta, entonces hay que generar sinergia de los técnicos con la sociedad civil para convencer a los funcionarios y dar racionalidad a la salud pública. Por otra parte, la doctora Sá, Gladys, un saludo desde acá, de este webinar, y gracias por estar, dice, quisiera preguntarle a Ana, ¿por dónde comenzaría ella esta mejora? ¿Puedo contestar? Sí, sí. Creo que lo dije, lo voy a recalcar. Primero, la decisión política de que es posible hacer cambios. Bueno, y en este caso, iba a tener la venia de alguna manera del ministro de Salud, no sé si se refiere a la ciudad o donde fuera, cualquier jurisdicción. Y después formar un equipo técnico donde tienen que estar representados los distintos actores, incluidos las asociaciones de profesionales o los sindicatos si los hubiera, porque digamos, esto digamos, no es la idea que la gente, digamos, todos somos necesarios en el sistema. El tema es qué lugar ocupa cada uno. Es decir, como dije, si los obstetras van a seguir trabajando, lo único que no van a hacer es partos, pero sí hay un montón de tarea previa al parto. Y con respecto a los neonatólogos, hay toda una tarea de reorganización y de necesidad de reorganización, porque todo el tiempo notamos déficit en el recurso humano, y eso impacta en la calidad de atención. Quiero hacer mención, desde ya que tiene que estar enfermería y obstétricas. Vuelvo a decir, en general el modelo médico hegemónico, que se sigue sosteniendo, a pesar de que sabemos que las enfermeras y las licenciadas obstétricas son claves para la atención perinatal. Entonces, Bueno, la falta del reconocimiento profesional de las enfermeras, que en muchas jurisdicciones no están reconocidas profesionalmente, son técnicas, reconocidas como técnicas, cuando son licenciadas. Las licenciadas obstétricas que estudian 5 años y que determinadas incumbencias hay jurisdicciones que no las reconocen. Realmente el modelo médico hegemónico no ayuda a mejorar la calidad de atención perinatal. No sé si y esto se acentúa, Ana, aquí hemos tenido la presencia para nuestro beneplácito de enfermeras de diferentes provincias que están, digamos, en el webinar, que estuvieron presentes. También la doctora María Alejandra Frailuna de la Maternidad Sardá de Buenos Aires. Y
Y lo que vos dijiste al último tiene tanta importancia. Es decir, yo creo de que los ministros, como nosotros sabemos, no todos, pero creo que la gran mayoría son cargos políticos. Son cargos políticos y que no sostienen las políticas públicas que deben ser consensuadas por el gobierno a nivel nacional, a nivel provincial, pero que después cuando llega un ministro que no entiende la situación y que no prioriza la mortalidad infantil y la mortalidad materna, y que por el contrario hay una pirámide de crecimiento en la tarea asistencial y no en la tarea preventiva, esto complica también de algún modo las acciones que nosotros vemos que no tienen la continuidad necesaria. Y en Salta nos pasó eso. Nos pasó eso. Nosotros empezamos a trabajar muy bien con la CONE y con con los trabajos en red y con el transporte neonatal, pero después te cambian los funcionarios y te cambian la visión y cambian la óptica. Así que tenemos unos 4 minutos más. Sí, Mario, sí. quería hacer una pequeña reflexión que me vino dando vuelta durante todo el tiempo. Primero, felicitarlos a todos por las contribuciones que reflejan una enorme experiencia y muchas horas de haber pensado y llevarlo adelante, realmente una tarea ciclópea. Ahora, yo pensando más globalmente digo, en el mundo ya tener un hijo no es una prioridad, no está en las prioridades de la gente en edad de procrear. Y está mostrado en el descenso de la natalidad, salvo en algunos lugares del mundo. En la Argentina, si bajamos de 850.000 nacimientos a 530.000, 400. en no tiempo, muestra que esto es una tendencia que continúa y que va a ser cada vez mayor. Entonces decimos, con los recursos humanos que tenemos, vamos a decir médicos, con 2.800 neonatólogos, me decía Alberto Schwartz, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su tarea? ¿Van a poder seguir haciendo más de lo que hacen hoy? ¿O eventualmente van a dejar de pertenecer a las instituciones porque no van a hacer falta? Díaz Rossello nos decía hace un rato que en Uruguay han decidido continuar la atención hasta los varios meses de vida, como una forma de encontrar una salida laboral. Esto no es una solución. Es decir, si esta gente o este capital humano que tenemos no puede ser redistribuido de manera tal que se logre mucho de los propósitos que ha esbozado Ana, me parece que vamos a un fracaso, porque van a seguir trabajando en el mismo lugar, haciendo lo mismo, sin mejorar en absoluto las condiciones de atención de los chicos. Me parece que esto es un tema fundamental que debiéramos discutir en la sociedad de pediatría, en las entidades, en todas, porque es algo que se nos viene y nos lleva puestos, y cuando nos querramos acordar, vamos a decir, ¿qué estábamos mirando cuando esto ocurría? Me parece que esto es muy importante reflexionar y decir, tenemos esta mortalidad, tenemos estas dificultades, tenemos el recurso humano y no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar mirando cómo pasa la vida y nosotros sentados en nuestro escritorio atendiendo chicos mientras otros están sin ser atendidos. A mí me parece que esto es algo que nos tiene que llevar a una profunda reflexión, no solamente médica, nuestra posición ante la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos defendiendo nuestros intereses particulares, nuestra conveniencia, o estamos queriendo contribuir a la mejor salud de las madres y los chicos? Me parece que esto lo tenemos que tener muy claro, porque está ocurriendo día a día. Ustedes ven que todo el tiempo nos dicen, vos sabés que en mi servicio que yo tenía 40 chicos, tengo 20. El otro que tenía 20 tiene 10. También tenemos mucha gente en formación que se sigue formando y que cada vez tienen menos chicos para formarse. Es decir, tenemos toda una cadena en la cual tenemos que reflexionar para ver cómo de esto podemos sacar ventajas, reorganizando, haciéndole entender a las autoridades, pero primero convenciéndonos nosotros que hay que redefinir el perfil del neonatólogo para lo que sigue, si queremos dar una buena atención. Me parece a mí. Con respecto a enfermería, Fundasamín mantiene desde hace 18 años la revista de enfermería neonatal, que es la única revista en castellano que existe. Y lo seguimos haciendo con gran esfuerzo. Las enfermeras trabajan una enormidad. Les cuesta trabajo conseguir que le escriban, porque la gente está muy ocupada,
y con gran esfuerzo se va publicando la revista. Nosotros le pedimos a las enfermeras, a la gente que nos está escuchando, que colaboren con esto, que se pongan la tarea de recopilar experiencias y que la envíen se podrá publicar como trabajo, como experiencia, pero nos interesa mucho que las enfermeras sigan colaborando para la formación de ustedes mismas. Y Fundasamín va a hacer todo lo posible para continuar con esto, que me parece que es una tarea muy, muy importante. Así que, Mario, no sé si queda tiempo, si quedan Mira, preguntas. yo quiero, si ustedes me permiten, ahí acá se animaron en el chat y no quiero dejar de mencionarlo porque creo de que hay algunas preguntas importantes. Mariana, Ana Pito dice, ocurre en el sector privado en algunas obras sociales, sindicales, prepagas que a la hora de la atención de alta complejidad mandan los niños al sector público, recurren al sector público. Mariana perdón si no sé pronunciar esto, Van Ottegem, dice, quisiera preguntarles qué opinión tienen, una interesante pregunta, con respecto a las maternidades 3B muy grandes, es decir, que son realmente grandes. ¿Cuán grande puede ser una maternidad? Me imagino que será un servicio de maternidad y de neonatología, y seguir siendo segura. Esto creo que antes de seguir con 2, 3 y para terminar, creo que esto es importante, este tema. Sí, lo que cuenta la doctora Pito con respecto al sector privado cuando tiene un neonato de riesgo y ya no tiene cobertura, porque a veces pasa que tiene cobertura la madre y el bebé no, y esto lo vemos en todas las jurisdicciones, se busca trasladar al bebé al sector público. Esto lo hemos trabajado en alguna oportunidad, digamos, cuando hay un diálogo entre la obra social generalmente provincial y el sector público, porque finalmente la obra social provincial depende del ministro de Salud de la provincia. O sea, digo, está bien, después están los prepagos, pero en algunas jurisdicciones los prepagos no son tan importantes, no sí en el área metropolitana. Pero bueno, hubo una intención previo pandemia de empezar a trabajar con las obras sociales provinciales, que si lo lográramos, ahí podríamos tener una gran ventana de oportunidad para categorizar las clínicas y sanatorios que tienen convenio con las obras sociales provinciales. Esto sería un gran avance. Pero quería, con respecto al número de partos que debería tener una maternidad, ya no hay maternidades como antes que teníamos 8.000, 10.000 partos. Digo, la maternidad de Mercedes de Tucumán, que era la maternidad, que por suerte ahí sí fue necesario hacer otras maternidades que se hicieron en Tucumán. Y en realidad lo que dice la bibliografía, digo, la misma maternidad Sardá de Capital, ahora tiene 4.000 partos. O sea que lo ideal es entre 3.000 y 5.000 partos, es lo que dice la bibliografía, no puedo, pero me parece que sería como lo oportuno, porque cuando es mucho más, también dificulta la atención, lógicamente, y tendrías que tener mucho más recursos y mucho más. Me parece que con la disminución de los nacimientos entre 3.000 y 5.000 como máximo, ojalá lleguemos a 3.000, sería lo ideal. Como digo, ahí en una de las que presenté de experiencias internacionales dice hasta 3.000 partos. Pero me parece que en nuestro país no va a haber ninguna que llegue a 5.000 partos. Alberto. Sí, yo coincido con Ana. Primero quería una cosa que para no ser injusto, no sé si está escuchando o no, yo le mandé la invitación al doctor Claudio Ortiz, que era el director de hospitales de la provincia en la época que empezamos esto con Ana, y se nombraron 250 enfermeras que las ubicamos entre las 4 regiones del conurbano más La Plata, las ubicamos en las 13 maternidades que consideramos que había que reforzar. A los 2 años habían muerto 240 chicos menos. 240 chicos menos, esto está todo escrito el tema es que no sé si se sostuvo después, en la medida que estas enfermeras se jubilaban o renunciaban o se venían para la capital, si se fueron reponiendo. Pero como una medida, cuando se convencieron, venían de La Plata al ministerio, tuvimos varias reuniones, incluso algunas muy fuertes,
pero las nombraron y con Ana lo que pusimos fue instructores, enfermeras instructoras que se quedaban en contraturno a instruir Que a la financió Nación. que la financió Nación, y después la provincia nombró las 250, no las todas porque algunas eran auxiliares y en ese momento había salido que no, así que no eran todas esas, pero se nombraron 250 y la mortalidad bajó. Y el Entonces, Programa Nacional, Hay no, sí, el Ana. Programa Nacional de Capacitación en Servicio, que se financió desde Nación en los años que estuve hasta el 2015, fue fundamental para esto que cuenta Alberto, porque ahí se financiaron equipos que iban a capacitar en servicio, entre ellos equipos de Fundasamil, equipos de distintas maternidades de la ciudad, de Buenos Aires, que iban al interior, y a su vez se financiaron becarios enfermeras y se becaron obstétricas. Pero bueno, ese programa de capacitación en servicio cayó. Yo sé que Diana decía cuando estaba, vos tuviste suerte que tuviste los recursos, pero bueno, fue decisión política, no fue solamente... Sí. Hay varios, digamos, aportes que hablan, porque acá está, por ejemplo, Mariana del Barco, que dice que falta continuidad, faltan programas de salud. Cada provincia tiene un programa de salud y esto ya habló sobre la fragmentación que hay, Alberto. Creo que quedan nada más que María Toledo dice, coincido con el Zulepa, dice que la población envejecida de neonatólogos, hay una población envejecida de neonatólogos y sí. pocos en la franja de los 30. Actualmente casi sin residencias en neo y que no se cubren las plazas de neonatólogos. Bueno, es todo un tema esto, yo creo que si vamos a... Esto va a seguir prolongándose, lógicamente, porque Ana pudo transmitirnos que el problema es complejo. La solución, no hay una solución simple para los problemas complejos. Ya las reflexiones de Luis nos sirvieron para tomar la temperatura de lo que nos pasa, digamos, en los distintos ámbitos, ¿no? Hay obstetras y obstétricas que están diciendo de que ahora la medicina fetal va creciendo y va favoreciendo la sobrevida de niños que antes no teníamos. Pero yo quiero puntualmente, Luis, hacerte una pregunta, vos que tuviste, yo no tuve la oportunidad, digamos. ¿Es mejor tener en una provincia una neonatología? Cuanto más grande la neonatología, ¿hay más problemas de inseguridad y de eficiencia o al revés? Depende, porque ya hablaron del número. Yo creo que, yo no tengo un número mágico, pero yo sí puedo decir que un lugar bien organizado, con 5 o 6 mil nacimientos, puede dar una atención óptima. Nosotros llegamos a tener en privado 6.800, casi 7.000 nacimientos. Ahora hay 4.000. Pero acá el tema clave es, tenés gente full time, tenés médicos de planta que están de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenés organizado el sistema con rotaciones de los médicos, rotaciones de enfermería. Yo creo que cómo tenés organizado el sistema es decisivo. Si vos tenés un sistema con 7.000, 8.000 nacimientos, con personas que van 3, 4 horas por día, miran cómo está todo, quedan médicos de guardia que no tienen continuidad, que cada uno le cuenta al otro el chico y después se rompe el teléfono, como le llamamos, eso no es eficiente. Por eso creo que es complejo. Uno no puede decir el número de partos es un aspecto, pero el otro es cómo organizarse el sistema para atender esos chicos y toda esa cantidad de gente. Yo no podría manejar un servicio hoy si no es con un sistema donde yo tenga médicos de planta 12 horas por día y tenga médicos de guardia a la noche que le den continuidad, pero me parece que eso es muy difícil de lograr. Yo creo que es complicado. Por eso no me parece a mí que el tema sea de cantidad de partos y cantidad de chicos, sino de cómo está organizado el sistema. Yo coincido plenamente con lo que dice el doctor Luis Pruden, y en Neuquén los médicos son full time, los del sistema público, digamos, de salud de la neonatología, y es muy difícil sostener esto, ¿no? Pero creo que coincido plenamente y que la organización
y la presencia es lo fundamental para también dar la calidad, ¿no? A nosotros nos está costando esto por la parte remunerativa, obviamente, digamos, y por las ofertas también laborales en privados, pero creo que es fundamental. Coincido plenamente con lo que usted acaba de decir. Muy bien. Entonces, hemos llegado ya, ahora empezaron a aparecer las preguntas, es lo que nos pasa en todas las reuniones científicas, que una vez que se produce la motivación, empiezan las otras preguntas, vamos a transmitirlas, digamos, vamos a contestarlas por el chat. Bueno, nada, agradecerles fundamentalmente, Ana, muchas gracias por tu presentación, Alberto, tu experiencia, Ivana, también Alberto Viderlo habernos acompañado, por la generosidad siempre de Luis que nos permite y nos brinda estos espacios. Ana, las palabras últimas son para vos. Bueno, espero que esta presentación, esta oportunidad de diálogo entre nosotros y la gente que pudo intervenir a través del chat, nos ayude a reflexionar y que de alguna manera, aún sin los cambios que promovemos, cómo hacemos para mejorar, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, y bueno, y hacer fuerza. Me parece que de alguna manera los departamentos o las direcciones de maternidad e infancia de las provincias tienen que hacerse oír, mostrar los datos, mostrar números. Vuelvo a decir, sin información no se puede gestionar. Y la verdad que, bueno, los números que yo les presenté están a disposición, ya que es la Dirección de Salud Perinatal y Niñez las tiene a disposición. Yo voy a trabajar con el equipo, y seguramente estos números habrá que profundizarlos, y me parece que, bueno, la idea es que esta tragedia debe seguir, así que yo espero que de alguna manera haya sensibilizado a todos para seguir trabajando en este sentido y lograr nuestro objetivo, que tenemos que llegar a una mortalidad infantil de 5 por 1000 en el 2030. Este es dentro de los objetivos de desarrollo sustentable. Así que bueno, todavía no faltan tantos años y tenemos un gran trabajo por delante. Así Gracias. que nada más. Muchísimas Muchas gracias. Gracias Muchas a todos por estar. Muchas gracias. Un aplauso Gracias. para todos ustedes. Un aplauso para los asistentes. Y nos vemos en el próximo coloquio perinatal, que ya vamos a anunciarles el tema en breve. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Pronto. Gracias a todos. Hasta pronto.